Casm, suspendido entre la vida y la muerte, ve su conciencia arrastrada hacia otra dimensión. Su cuerpo permanece inmóvil, pero su mente recorre los pasillos brumosos de su infancia. Creció bajo la ira de su padre, aprendiendo el amor como miedo y la compasión como silencio. Con el tiempo, esos patrones se grabaron en lo más profundo de su carácter y, ya de adulto, los reflejó en su propia familia. Para él, la disciplina se lograba infundiendo temor y el amor se demostraba exigiendo sumisión. Sin darse cuenta, transmitió a otros las mismas heridas que llevaba cargando desde años atrás. En una escena onírica se abre paso una vida distinta. A su lado aparece una esposa que le transmite paz, y frente a él, dos hijas seguras de sí mismas. Todas lo miran con ternura, mientras él se muestra como un hombre maduro que inspira confianza. Ese sueño despierta en Casm tanto anhelo como un profundo arrepentimiento. Porque los corazones que rompió, las palabras duras que pronunció y las heridas que causó vuelven ahora a presentarse ante él. Por primera vez, comprende con claridad que todo eso también lo condenó a la soledad. Su vida pende de un hilo muy fino. Si ese hilo se rompe, nada de lo que ve en sus sueños llegará a cumplirse. Y aún así, quizás todavía le quede una oportunidad de cambiar. Para ello debe enfrentarse a su pasado y vencer sus miedos. Mientras el frío aliento de la muerte roza su nuca, en su mente resuena una sola pregunta. ¿De verdad merezco ser amado, perdonado y feliz? Ferit, al salir de la casa de Nebra, siente el peso en sus pasos y el desorden en su mente. Hace mucho que no se sentía tan perdido. Aunque la atracción de Nebra lo haya impactado, darse cuenta de que no quiere seguir con ella lo llena de frustración. Porque, por más que lo niegue, en lo más profundo de su corazón todavía permanece la huella de Seigran. No ha podido desprenderse de ella. No ha logrado olvidarla. Mientras tanto, Seigran y Gulgun viven la conmoción de la verdad que acaban de escuchar de labios de Sefika. Descubrir que el verdadero creador de la marca de joyas, durante años asociada al nombre de Alice Coran, en realidad fue Latif, no solo representa un golpe para la familia, sino también un punto de quiebre para el futuro de la empresa. Esa información se ha convertido en un poderoso as bajo la manga, pero el momento y la forma de utilizarlo definirán todo el equilibrio de poder. Un movimiento errado podría destruirlo todo, mientras que un paso correcto podría transformar el imperio desde sus cimientos. Por otro lado, Abidin queda sorprendido al enterarse de que Ferit se echó atrás con Nebra en el último momento. El hombre que siempre se mostró seguro ante las mujeres, incapaz de avanzar dos veces con alguien más y deteniéndose cada vez por Seigran, demuestra en realidad que no puede romper con ella. Sin embargo, Ferit se niega a aceptar ese lazo. Se repite a sí mismo que ya se liberó de Seigran. Pero cada uno de sus gestos grita lo contrario. La verdad más dolorosa que se niega a ver es que Seigran está a punto de salir de su vida para siempre. Esta vez no habrá un regreso fácil. Frente a él tiene a una Seigran firme, decidida y con los pies bien puestos en la tierra. Si Ferit quiere ganar esta batalla, no solo necesitará de sus sentimientos, sino también de todo su coraje. Calla, al darse cuenta de que el estado de su madre se ha agravado hasta el punto de no poder ocultarlo más, después de una larga duda, llama a la puerta de Alice Coran. Durante años trató de esconder los estallidos de ira y las conductas inestables de Nuket, pero esta vez ya no puede cargar con el secreto. Le confiesa a Alice que su madre lucha contra la esquizofrenia y el trastorno de personalidad múltiple. Para Kaya supone un desahogo, pero para Alice es un golpe devastador. Siempre había atribuido el carácter duro de Nuket a su temperamento, jamás imaginó que la situación fuera tan grave. Aún así, culpa a Kaya por no haber sabido controlar a su madre. Kaya se llena de rabia. Aunque permanece firme en su decisión, el tratamiento es ineludible y la familia tendrá que enfrentar esta verdad. En ese mismo momento, al regresar a casa, Ferit se topa en la puerta con la furia de Pelin. Su paciencia se ha agotado. Le duele que Ferit siga atado a Seigran y que mantenga el matrimonio únicamente por el hijo que comparten. La falta total de cercanía emocional por parte de Ferit ensancha la distancia entre ellos. Pelin exige un esfuerzo real para poder convertirse en una familia de verdad. Pero Ferit no cambia su postura desde el principio. Le deja claro que solo estará a su lado por el niño, que no habrá una relación y que no amará a otra mujer. Esas palabras clavan una herida profunda en el corazón de Pelin, pero ante la firmeza de él, no le queda más que guardar silencio. El verdadero temor que consume a Ferit es convertirse en un padre como Oran. La posibilidad de dejar a sus hijos sin amor lo persigue como una sombra oscura. Aunque intenta ser distinto, a veces siente que inevitablemente repetirá los mismos errores. Oran, sin embargo, percibe que al menos su hijo es consciente de esas fallas, algo que él mismo nunca logró.
Y aún así, Ferit continúa luchando contra la tormenta en su interior, intentando redefinir quién será como padre y como hombre en un mundo sin Seigran. Aunque Ferit y Seigran se vean arrastrados en direcciones distintas, la tormenta en sus corazones no se apaga. El lazo entre ellos se tensa a cada instante, sostenido tanto por la añoranza como por el resentimiento. Ferit, decidido a borrar a Seigran de su memoria, esta vez se acerca a Nebra, pero no con un propósito sentimental, sino comercial. Quiere abrir una tienda de su propia marca en el centro comercial de Nebra, ganar independencia y poner fin a su dependencia económica de Alice. Sin embargo, Nebra percibe que detrás de esa ambición aún late el vínculo con Seigran, y decide jugar bajo sus propias reglas. Seigran, por su parte, comienza un nuevo día con esperanza. Gracias a una amiga de la universidad, encuentra trabajo animando fiestas infantiles. Ve esa oportunidad como el primer paso hacia su independencia. Pero Gulgun menosprecia su esfuerzo y trata de compensarlo dándole dinero de bolsillo. Esa actitud hiere profundamente el orgullo de Seigran. Está convencida de que el dinero ganado con su propio esfuerzo vale mucho más que el que otro le concede como limosna. La discusión entre ambas se intensifica y Seigran, llena de rabia, abandona la casa. Cuando se reúne con su amiga, se da cuenta de que no puede sostener su vida con trabajos temporales. El problema principal es dónde vivir. Cada vez se le hace más difícil permanecer en la casa de Gulgun, por lo que empieza a buscar un nuevo hogar. Seigran sabe que, de ahora en adelante, deberá cargar sola con toda la responsabilidad de su vida. Frente a ella se abre un camino duro, pero está decidida a recorrerlo con firmeza. Alice Coran hace una nueva jugada para inclinar los equilibrios familiares a su favor. Decide colocar a Kaya como aprendiz junto a Oran. En apariencia, esta decisión le ofrece a Kaya la oportunidad de aprender sobre el mundo de los negocios y de ganarse un lugar dentro de la familia. Pero en realidad la intención de Alice es mantener el control y vigilar de cerca a Kaya. Oran no se muestra complacido con la idea, pues tenerlo a su lado ralentizará el trabajo y limitará su margen de acción. Aún así, no puede oponerse a la autoridad dominante de Alice. Kaya, por su parte, siente una gran decepción. Esperaba recibir una tarea importante, pero en cambio lo relegan a un puesto de aprendiz, lo que interpreta como una humillación. Sin embargo, para mantener su valor a los ojos de su madre Nuket y ganar poder en el futuro, decide aprovechar la oportunidad. En su interior comienza a calcular las ventajas que podría obtener al permanecer cerca de Oran. Mientras tanto, en la mansión, Suna escucha por casualidad una conversación entre Oran e Ifakat sobre ella. Las palabras la estremecen profundamente, porque perder el apoyo de Ifakat significa quedar indefensa en la casa. Hasta ese momento había sentido seguridad bajo su protección, pero ahora esa garantía se derrumba. Los comentarios negativos de ambos son la señal más clara de que quedará sola. Esa revelación empuja a Suna a buscar nuevas salidas. Sabe que sin el respaldo de Ifakat, no podrá sostener su posición y deberá encontrar otras maneras de afirmarse. Pero en la mansión todos conspiran en beneficio propio. Habiendo perdido a su mayor aliada, los próximos pasos de Suna se convierten en el factor más decisivo para definir los futuros equilibrios de la familia Coran. Kazm, decidido a cerrar las heridas que abrió en el pasado, intenta acercarse nuevamente a su familia. Al comprender la gravedad de la enfermedad de Esme, desea darle ánimo y reunir a todos en torno a ella. Para ello propone organizar un desayuno familiar. No se trata para él de una simple mesa compartida, sino de un intento por demostrar que todavía siguen siendo una familia. Seigran acepta la idea por su madre, pero quienes no han olvidado las actitudes duras de Kazm durante tantos años no logran aceptar de inmediato ese repentino cambio. Cuando comienza el desayuno, en la mesa se habla más del pasado que de los propios alimentos. Seigran enfrenta a su padre recordándole los recuerdos dolorosos. Kazm asegura haber cambiado y estar tratando de reparar sus errores, pero nadie lo cree. La tensión aumenta e incluso critican a Seigran por sentarse a su lado. Ella queda atrapada entre la lealtad hacia su padre y los prejuicios de los demás, mientras Kazm se esfuerza por no dejarse dominar por su ira. Sin embargo, la sombra de su oscuro pasado no se disipa. Al mismo tiempo, Ferit se concentra en sus planes de ascenso en el mundo empresarial. Quiere fundar su propia marca de joyas, pero para lograrlo necesita el respaldo de Alice. Alice le impone una condición: debe alquilar la tienda más prestigiosa del centro comercial.
Esa situación lleva a Ferit a recurrir a Nebra, pues ella tiene influencia sobre el lugar. Para conseguir el local, deberá ganarse su confianza. Recordando su historia con Nebra, Ferit planea cada paso consciente de que ella no ha cerrado del todo las puertas. Por eso intenta mostrarse persuasivo y digno de confianza. Pero el asunto no se limita a los negocios, porque el interés de Nebra se cruza con el verdadero amor que Ferit aún siente por Seyran. Él quiere convertir su éxito comercial en un relato de victoria que también le permita compensar lo perdido con Seyran. Así, cada movimiento que da se transforma en un juego que resuena tanto en el mundo de los negocios como en los corazones. Oran, decidido a descargar sobre Kazm la ira acumulada durante años, realiza una jugada peligrosa. Convencido de que la mejor manera de silenciarlo es infundir miedo, llega a un acuerdo secreto con un influyente grupo mafioso de la ciudad. Su plan no es un ataque directo, sino una advertencia. Sin embargo, todavía no logra prever que esta maniobra podría descontrolarse con el tiempo y traer consecuencias irreversibles. Mientras tanto, la rivalidad entre Ferit y Kaya se intensifica. Los privilegios que Alice concede a Ferit hacen que Kaya se sienta menospreciado. A ello se suman las actitudes despectivas de Oran, que alimentan aún más su ambición. Kaya, decidido a no vivir bajo la sombra de su padre, empieza a dar pasos más firmes para demostrar su poder. Ferit interpreta todo como una simple disputa, pero ignora que Kaya guarda en sus manos una información peligrosa capaz de alterar todos los equilibrios. En medio de una discusión, Kaya revela que sabe que Alice Coran está siendo objeto de un intento de tutela. Sus palabras caen sobre Oran como un balde de agua fría. El hecho de que Kaya conozca un secreto tan delicado demuestra que posee una inteligencia estratégica mucho mayor de la que se pensaba. Aunque Oran estalla de rabia, comprende que a partir de ahora debe tratar a Kaya con mayor cautela. Porque si esa información cae en las manos equivocadas, una gran crisis en la familia y en el mundo empresarial sería inevitable. Así, en la familia Coran se gestan dos peligros simultáneamente. El pacto secreto de Oran con la mafia y el dato crítico que guarda Kaya. Mientras Oran acelera sus pasos para neutralizar a Kazm, Kaya actúa con prudencia para proteger sus propios intereses. Ferit, aunque enfocado en su alianza comercial con Nebra, se ve arrastrado sin darse cuenta a este juego enredado. La tensión que crece a cada instante anuncia el inicio de una nueva etapa que sacudirá los cimientos de los equilibrios en la familia Coran. Seyran no deja pasar la información que recibió de Sefika y, siguiendo las pistas, llega hasta la tienda de Latif. Al verla en la puerta, Latif queda momentáneamente desconcertado, porque aquella visita es la señal más clara de que los secretos que lleva años guardando están a punto de salir a la luz. Al principio intenta esquivar el tema, pero la firmeza de Seyran y la determinación en su mirada hacen que sus esfuerzos sean inútiles. Seyran expone uno por uno los datos que ha descubierto. Latif se resiste a admitir que los diseños que Alice se atribuyó como propios en realidad eran obra suya. Pero a medida que la presión aumenta, termina confesando: las tiendas no pertenecen a Alice, sino que se sostienen sobre la herencia de su propia familia, y él llegó hasta allí gracias a su trabajo en solitario durante años. Aún así, el miedo a que la verdad se sepa lo paraliza, porque en un instante podría perder tanto su negocio como su reputación. En ese momento, Seyran hace una jugada inesperada. Le promete a Latif mantener el secreto, pero con una condición: debe mantenerse alejado de la familia Coran. La firmeza de Seyran lo deja en una encrucijada. Si ella hablara, toda la carrera que levantó durante años se derrumbaría. De este modo, el poder que ahora tiene en sus manos no solo amenaza a Latif, sino que también alcanza la capacidad de sacudir los equilibrios de la familia Coran. Mientras tanto, en la mansión estalla otra tensión. Suna escucha por casualidad una conversación entre Oran e Ifakat sobre ella. Lo que oye la lleva a comprender que ha quedado completamente sola. Al percibir que perdió el apoyo de Ifakat, un profundo vacío y un miedo la invaden. Ifakat, en cambio, busca aumentar su poder y dejar a Suna totalmente fuera de juego. Convencida de que la llegada de Suna desequilibró a la familia, la considera la raíz de todos los problemas y empieza a esperar la ocasión perfecta para apartarla de la mansión. Ferit, esta vez, llega antes que Nebra al café que ella visita cada día. Sentado a la mesa, solo tiene un pensamiento en mente: romper el hielo entre ellos. Cuando Nebra entra por la puerta y lo ve allí,
comprende al instante que Ferit no se rendirá tan fácilmente. Él se levanta con una sonrisa, se acerca y la invita a tomar un café. Nebra duda al principio, pero frente a la insistencia de Ferit termina sentándose a la mesa. A medida que avanza la conversación, Ferit empieza a hablar de las percepciones erróneas que lo han rodeado durante años. Menciona los escándalos, lo que vivió con Seyran y la imagen superficial que la sociedad ha dibujado de él. Su franqueza sorprende a Nebra. Mientras lo escucha, descubre que Ferit en realidad tiene un lado mucho más complejo y profundo de lo que aparenta. Esa impresión suaviza la mirada de Nebra. Al percibir ese cambio, Ferit se llena de valor y la invita a cenar. Tras un breve silencio, Nebra acepta la propuesta. Ambos hacen planes para la noche y salen juntos del café. Pero hay algo que ignoran: los hombres de Pelín los están vigilando. Al enterarse de la cercanía entre Ferit y Nebra, Pelín, dominada por la ira y los celos, ordenó seguirlos. Sus hombres le informan cada movimiento de la pareja. La sola idea de que Ferit comparta una cena a solas con otra mujer colma la paciencia de Pelín. Y sin embargo, para Ferit y Nebra aquella cena no será solo un encuentro casual, sino el inicio de una gran crisis que se avecina. Entre Kazm y Zerrin, la atracción emocional reprimida durante mucho tiempo estalla de repente. Kazm no oculta sus sentimientos y se abre a Zerrin con una sinceridad apasionada. Su carácter fuerte y posesivo la deslumbra por un instante. Ante una confesión tan inesperada, Zerrin queda sorprendida, aunque empieza a sentir que sus emociones se enturbian. Pero hay una testigo oculta de ese momento: Esme. Lo que escucha hace que la rabia acumulada durante años salga de golpe a la superficie. Después de todo el dolor que Kazm le causó a ella y a sus hijos, verlo acercarse a otra mujer con ternura y amor le resulta insoportable. Se hace presente dejando atónitos tanto a Kazm como a Zerrin. Esme se enfrenta a Kazm y le recuerda uno por uno los tormentos del pasado. Le reprocha que ahora aparezca como un hombre enamorado, lo cual resulta aún más hiriente después de todo lo vivido. Luego se dirige a Zerrin, advirtiéndole que conoce el verdadero rostro de Kazm, y que no debe dejarse engañar. Ante esta dura reacción, Kazm queda desconcertado. Para calmar la situación, intenta justificar que sus sentimientos han sido malinterpretados y que lo que siente por Zerrin no es más que una vieja amistad mezclada con admiración. Pero para Esme, esa explicación carece de toda credibilidad. Zerrin, en silencio, observa lo ocurrido mientras dentro de ella brotan dudas. Empieza a preguntarse si las palabras de Kazm son sinceras o si se trata de una hábil manipulación. Mientras la furia de Esme no se apaga y Kazm insiste en defenderse, este enfrentamiento sacude profundamente la manera en que ambas mujeres lo perciben y las obliga a reconsiderar su confianza en él. Ferit y Nebra disfrutan de una velada romántica en un elegante restaurante, mientras su conversación se vuelve cada vez más profunda. Ferit muestra abiertamente su interés, y Nebra se deja cautivar por su seguridad. Pero esa noche ocurre una coincidencia que nadie podría haber previsto. En el programa infantil del restaurante, quien aparece disfrazada de payaso para entretener a los niños es Seyran. Mientras juega y hace reír, sus ojos se cruzan de pronto con los de Ferit. Verlo cenando de manera tan romántica con Nebra es como una daga clavándose en su corazón. Se esfuerza por mantener la profesionalidad, pero por dentro contiene las lágrimas. Ajeno a su presencia, Ferit entrega a Nebra un globo con forma de corazón. Un gesto inocente para él, pero insoportable para Seyran, que lo vive como una herida más. En ese preciso instante Pelín irrumpe en el local con pasos firmes que captan toda la atención. Se dirige a la mesa de Ferit y Nebra y a voz en grito, le exige cuentas. Lo acusa de ignorarla a ella y a su bebé, de ser un hombre irresponsable, delante de todos los presentes. El ambiente se tensa y Nebra, incapaz de soportar la escena, se levanta y se marcha. Ferit la sigue sin dudar, dejando atrás a Pelín. Su indiferencia frente a la mujer que lo confronta despierta algo en Seyran. Seyran, dejando a un lado viejas heridas, se acerca a Pelín. Ambas sienten el mismo desengaño provocado por el mismo hombre. Pelín expresa su rabia, y Seyran le recuerda que esa dependencia solo la destruye a ella misma. Esa conversación marca un silencioso punto de inflexión para las dos. Mientras Ferit abandona el restaurante junto a Nebra, Seyran y Pelín comparten por primera vez una mesa.
La unión en el dolor causado por un mismo hombre derrite el hielo entre ellas y deja entrever un nuevo comienzo, capaz de transformarse en un lazo fuerte en el futuro. Kazm es bajado del coche con los ojos vendados en lo más profundo del bosque. Hasta los susurros de los hombres que lo rodean resuenan como amenazas. La mirada de los sicarios contratados por Oran basta para dejar claro lo grave de la situación. Con las manos fuertemente atadas, Kazm intenta aflojar las cuerdas mientras su respiración se acelera, pero sabe que cualquier movimiento podría costarle la vida. Al mismo tiempo, Ferit se estremece con la noticia que recibe de Abidin. Al enterarse de que Oran se reunió con asesinos a sueldo, siente el pánico recorrerle las venas. Lo primero que piensa es en Sejran. El hecho de que Kazm sea el objetivo ya es espantoso, pero no sabe si el plan también podría alcanzarla a ella. Con las manos temblorosas toma el teléfono para llamarla, y cada tono que suena sin respuesta oprime aún más su corazón. Cuando Sejran escucha que su padre ha desaparecido, a pesar de toda su rabia, el alma se le desgarra. En la casa de Semuz reina un ambiente de pánico. Él da órdenes a sus hombres para que busquen a Kazm sin descanso. Zerrin y Pelin, angustiadas, comentan las posibles consecuencias de esa desaparición. Ferit comprende que perder tiempo equivale a una sentencia de muerte. Junto con Abidin investiga los últimos movimientos de Oran y descubre que Kazm fue llevado a una zona boscosa. Aprieta con fuerza el volante y deja que su rabia se funda con el rugido del motor mientras acelera hacia allí. Su objetivo es llegar hasta Kazm, cueste lo que cueste, y ver con sus propios ojos hasta dónde llega el juego de Oran. Mientras tanto, Kazm aprovecha un descuido de los hombres para escapar. El aire húmedo quema sus pulmones y la tierra vibra bajo el estrépito de sus pasos. Pronto lo descubren y comienzan a perseguirlo. El bosque se transforma en un escenario mortal de persecución, lleno de crujidos de hojas y respiraciones entrecortadas. Ferit y Abidin se aproximan a toda velocidad, mientras en la mansión Oran aguarda con nerviosismo. Sabe que si Alice descubre la verdad, será su fin, pero está convencido de que eliminar a Kazm resolverá todos los problemas. Kazm, cubierto de sangre, huye mientras un disparo resuena a sus espaldas. El silencio del bosque se rompe con el eco del proyectil. En ese instante siente que la vida se le escapa de las manos. Y justo entonces Ferit y Abidin irrumpen en la escena. Con la muerte pisándole los talones, ¿será la llegada de Ferit suficiente para cambiar el curso del destino? Kazm yace inmóvil, cubierto de sangre en la oscuridad del bosque, con la conciencia ya perdida. Al caer por los golpes brutales, el dolor se fue apagando poco a poco y sus párpados cayeron como un peso insoportable. En su mente recuerdos llenos de remordimiento se mezclan unos con otros, haciéndole sentir que su vida ha llegado a su fin. Los hombres que lo redujeron lo observan durante unos instantes, y al verlo sin moverse concluyen que todo ha terminado. Entonces se alejan, convencidos de haber cumplido su cometido. Justo en ese momento llegan Ferit y Abidin al lugar. Ferit salta del coche y con desesperación en los ojos, escanea el entorno hasta encontrar el cuerpo de Kazm tirado en el suelo como si estuviera muerto. Corre hacia él y comprueba su pulso y su respiración, son débiles e irregulares. El tiempo se convierte en su enemigo, si no actúan de inmediato, Kazm no tendrá posibilidad de sobrevivir. Esperar la ambulancia parece eterno, así que Ferit lo carga en brazos sin dudar. Mientras Abidin intenta ubicar el vehículo de emergencias, los hombres de Semuz llegan al lugar y quedan atónitos al ver el estado crítico de Kazm. El rostro de Ferit, dominado por la furia y la angustia, transmite una presión insoportable a todos los presentes. Las sirenas resuenan cada vez más cerca. Ferit traslada a Kazm hasta la ambulancia, donde los paramédicos comienzan la atención urgente mientras Abidin colabora. La gravedad de las heridas y la pérdida de conciencia lo ponen al borde de la muerte, necesita ser operado de inmediato. Ferit sube a la ambulancia decidido a no separarse de él ni un instante. Abidin, por su parte, lanza una mirada acusadora a los hombres de Semuz, no resulta difícil adivinar quién está detrás del ataque. Mientras la ambulancia avanza a toda velocidad hacia el hospital, en la mente de Ferit solo resuena una idea: descubrir quién hizo esto y exigirle cuentas. Kazm lucha entre la vida y la muerte, y la rabia de Ferit, alimentada por la sed de venganza, alcanza un punto de no retorno. Ese atentado no solo marca el destino de Kazm, sino también el inicio de una nueva etapa que sacudirá los cimientos de toda la familia Koran.